estamos aquí para servirles a través de la plataforma digital Ciencia Virtual, que en esta edición Huracán 2020 del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico, pues tiene a bien hacer este junte histórico virtual de todos estos científicos que están en Puerto Rico y en Estados Unidos, del Centro Nacional de Huracanes, del Servicio Nacional de Meteorología, del Departamento de Recursos Naturales, Servicio Forestal, la Universidad de Puerto Rico, manejo de emergencias, el negociado de manejo de emergencias. Así que estamos sumamente orgullosos de poder dedicarles este tiempo y que ustedes nos lo dediquen a nosotros para seguir educándonos aquí juntos de la mano en todo este proceso. Así que bienvenido, doctor Ernesto Díaz. ¿Cómo se encuentra hoy? Bueno, muchas gracias, Ada. Nos encontramos muy bien aquí en esta nueva realidad, presentando nuestros trabajos, discutiendo con otros colegas los asuntos que típicamente hacíamos en el campo o en persona. Ahora, por supuesto, desde esta nueva realidad virtual, que esperemos que pronto podamos superar y llegar a una nueva realidad donde creo que, sin embargo, el manejo de estas herramientas, estas plataformas de comunicación van a ser el día a día y van a ser muy utilizadas más allá del coronavirus. Definitivamente, yo creo que en este nuevo panorama que estamos enfrentando y en conversaciones que ya tuvimos con Nino Correa ayer domingo, con Krista von Hillebrand, los epidemiólogos del recinto de ciencias médicas, esta mañana con Roberto García, yo creo que todos coincidimos en el hecho de que la preparación para esta temporada de huracanes y el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad es extremadamente importante porque nos va a llevar un paso adicional para la preparación. Y en este tema de las playas, la erosión costera acelerada, es otro efecto que está ahí presente desde el hundimiento que tuvimos en el área de Guánica, Guayanilla y parte de Ponce, que sí, estamos hablando de pulgadas, pero ciertamente esto adentró agua en unas comunidades, como es la comunidad del Faro de Guayanilla. Y entonces ahora también la erosión costera que viene arrastrándose de por sí por el aumento en el nivel del mar, en unas ocasiones pudo acelerarse a consecuencia de eventos de marejadas, como también de la marejada ciclónica del huracán María. Estamos en un punto histórico que yo creo que no tiene igual. Sí, y justamente vamos a estar conversando sobre esto en los próximos 20 minutos y la situación no va a mejorar, porque el cambio climático, lo que nos dice, esto que estamos enfrentando y que vemos como que es muy diferente a lo que conocíamos históricamente, a futuro va exacerbándose, se va agravando en la medida en que tenemos temperaturas más altas, tanto atmosféricas como marinas, y el nivel del mar aumenta. Así que vamos a estar entrando en detalle sobre esos asuntos y cómo lo relacionamos a los huracanes y a estas situaciones de preparación para tener una sociedad más resiliente, porque resilientes somos. Desde el 2014 las sequías, el Zika, chikungunya, hemos tenido las inundaciones por eventos extremos, Irma, María, terremotos, COVID-19. Realmente somos bastante resilientes, pero vamos a tener que ser más resilientes y prepararnos mejor para el futuro. Bueno, pues entonces, entendiendo la situación que estamos, yo creo que falta añadir este elemento de cambio climático y tal vez puedes explicarle a nuestra audiencia que hay niños, hay jóvenes, hay maestros, hay padres, hay adultos, hay miembros de nuestra comunidad, líderes comunitarios que están aquí conectados y un saludo muy especial para ustedes. Vamos entonces a poner en perspectiva qué es el cambio climático y por qué es importante para Puerto Rico el tener en claro que nuestra isla está muy vulnerable. Sí, y tenemos diseñada la presentación de esa misma manera, contestando esas preguntas básicas, ¿verdad? Nos solicitaste que conversáramos un poco sobre la marejada ciclónica,
particularmente en su estrecha relación con los huracanes, pero entonces vamos a hablar del cambio climático, del estado del clima en Puerto Rico y cuán vulnerables somos, particularmente desde el nivel comunitario, nuestra actividad económica, la infraestructura crítica y los activos naturales, los hábitats, los ecosistemas, las diferentes especies. Vamos a hablar también un poco, que yo creo que es fundamental, en la medida en que nos preparamos de cara al futuro, un poco conversar sobre política pública, acción sectorial, qué deben hacer las comunidades que ya no están haciendo y a nivel del hogar. Si entramos al tema de la marejada ciclónica, pues la marejada ciclónica es un evento episódico, es un aumento anormal del agua generado por una tormenta que supera a las mareas regulares que experimentamos día a día. En el norte tenemos mareas semidiurnas, quiere decir que tenemos dos altas y dos bajas, una alta alta, una baja baja, una media alta y una media baja. Quiere decir que tenemos un régimen semidiurno en el norte, en la cara atlántica de Puerto Rico. En el sur tenemos una alta y una baja, es decir, un régimen diurno. Entonces, la marejada ciclónica está asociada a las bajas presiones, a los vientos asociados al tipo de huracán que estemos enfrentando, un categoría 1, un categoría 3, un categoría 5. Mientras más baja la presión y más fuertes los vientos, la marejada ciclónica va a ser mayor y produce un oleaje y un desplazamiento de una masa de agua. Particularmente nos preocupa en las áreas habitadas, donde pues tenemos vida, propiedad, infraestructura crítica, recursos naturales sensitivos, arqueológicos, culturales, etcétera. Entonces, al elevarse ese nivel del agua y el oleaje operar en una realidad más elevada, entonces tiene más posibilidad de hacer daño tierra adentro. A esto hay que añadirle que muchos huracanes vienen acompañados de intensas lluvias. Quiere decir que podemos tener entonces desborde de ríos, precipitación y escorrentías acumulándose, además del agua que viene desde la porción marina, y ese efecto acumulativo, además de que bloquea la posibilidad de drenar el agua dulce o producto de las lluvias y los desbordes de los ríos, entonces tenemos unos niveles superiores a lo que serían los niveles asociados específicamente a la marejada ciclónica. Aquí tenemos un pequeño vídeo que ilustra exactamente eso. Si nos fijamos acá, podríamos decir que este es el sistema de baja presión operando y que va aumentando el nivel del mar, y entonces va produciendo un oleaje asociado al viento que entonces se desplaza y va llegando más a nuestra costa. Si vemos la sección acá, vemos como entonces al elevarse este nivel en lo que sería, digamos, el ojo del huracán, las áreas de presiones más bajas, produce un oleaje más fuerte, un desplazamiento de agua, una penetración mayor y obviamente lo que conocemos que son los impactos a nuestras costas. Por otra parte, si nos movemos a la otra vertiente de lo que es nuestra presentación, el cambio climático es una variación del clima. Básicamente, el planeta, que tiene 4.5 billones de años, ha experimentado cambios todo el tiempo. Sin embargo, cuando nos referimos al cambio climático, estamos hablando de esa variación específicamente atribuida a la actividad humana, bien sea directa o directamente, ya que al alterar la composición de la atmósfera, esta nueva alteración se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Esta definición la tomamos de la Convención Marco de Naciones Unidas, adoptada en 1994, y que luego de 21 conferencias finalmente se firma en París el acuerdo para atender de manera colectiva la hermandad de países del mundo estos asuntos. Hay otras definiciones un poco más sofisticadas desde el punto de vista científico por el Panel Intergubernamental de Cambios Climáticos y también la recientemente adoptada Ley de Política Pública de Puerto Rico sobre mitigación, cambios climáticos y
resiliencia, donde pues son variaciones, pero el punto es que ha habido cambios en el clima a través de la historia del planeta, pero que desde la revolución industrial, la inyección de dióxido de carbono y otros gases de invernadero por parte de la actividad humana han acelerado esos cambios. El Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico nos reunimos luego de algunos intentos de políticas públicas y de creación de organismos de parte del Estado a finales de los años 90, cerca de 150 científicos, planificadores, ingenieros, abogados, profesionales de la salud, científicos sociales, comunicadores, y voluntariamente, desde ese entonces, desde el 2009, hemos trabajado para evaluar el estado del clima de Puerto Rico, usando la mejor ciencia y conocimientos disponibles, identificando las vulnerabilidades socioecológicas y desarrollando estrategias de adaptación para contribuir a desarrollar una sociedad más resiliente. Muchos de nuestros productos se encuentran disponibles en nuestra página de internet y ustedes verán pues, cómo localizarnos. Estos son algunos de los organismos, entes, miembros voluntarios nuevamente del Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico. Nuestros trabajos se desarrollan en 4 grupos. Uno de conocimiento geofísico y químico, y ese es el que examina los parámetros o drivers, los precursores de cambios, y que entonces esa información generada se le presenta al grupo de ecología y biodiversidad y al grupo de sociedad y economía, y se examinan qué efectos e impactos tienen los cambios en los diferentes parámetros evaluados por el grupo de trabajo número 1 y en cada uno de estos sistemas. Es decir, que hay mucho trabajo científico, técnico, social, económico, fundamental y otros grupos que contribuyen a difundir ese conocimiento y a hacerlo disponible en un lenguaje más cotidiano, ¿verdad? A la ciudadanía, es el de comunicaciones. Algunos de nuestros productos, abajo pueden ver el enlace a través del cual pueden conseguir esta información. Es el primer informe sobre el estado del clima de Puerto Rico, que se publicó en el 2013. Una guía de estrategias para adaptación al cambio climático de Puerto Rico, la cual estamos actualizando luego del huracán María. Y recientemente, en el 2008, hicimos pausa en el desarrollo de nuestro informe sobre el estado del clima de Puerto Rico y por primera vez, Puerto Rico e Islas Vírgenes tienen un capítulo independiente dentro del National Climate Assessment. En el 4º informe sobre el estado del clima de los Estados Unidos, es la primera vez que se nos permitió que desarrolláramos un capítulo específico para nuestra realidad isleña en el Caribe. Es un documento que realmente les recomiendo. Si busca en Google NCA4 CH20, le llega directito ahí. Es un documento bien técnico, pero muy fácil de leer, con muy buenas animaciones y gráficas. Les prometo que esta va a ser la única gráfica antipática que voy a presentar durante esta tarde, pero es fundamental. Acá vemos los pasados 800.000 años. Nunca se superó las 300 partes por millón de concentración de dióxido de carbono atmosférico. Pero a partir de la revolución industrial, a finales de los 1800, hemos venido incrementando hasta el punto que en estos momentos nos encontramos en un 414.5 partes por millón. Esa es la información más reciente publicada desde Mauna Loa, Hawái, que es, digamos, donde se ha venido monitoreando desde Keeling para acá, la concentración de dióxido de carbono atmosférico mundial. Acá vemos en la esquina inferior izquierda, entonces que el dióxido de carbono tiene un crecimiento exponencial, el metano pareciese que se ha aplanado, la palabra del momento, ¿verdad? Un poco la curva se ha estabilizado. Los óxidos de nitrógeno
tuvieron un bajón tremendo durante el coronavirus en estos pasados 50 días, y es bien interesante. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el dióxido de carbono, que tiene un larguísimo tiempo de residencia atmosférica. Quiere decir que las emisiones de gases de invernadero tienen diferentes tiempos de residencia. El vapor de agua puede ser un gas de invernadero, pero con un muy corto tiempo de residencia atmosférico. En el caso del dióxido de carbono, sabemos que no lo es, y ese es el que más nos preocupa. Entonces, desde el Consejo de Cambios Climáticos, el Grupo de Trabajo 1 monitorea específicamente temperatura atmosférica superficial, precipitación o lluvias a nivel global, el pH del océano, lo llaman acidificación, aunque todavía no estamos en un nivel de acidificación, sino estamos todavía sobre los 8 en pH, pero sí se le conoce como acidificación oceánica. También entonces monitoreamos temperatura superficial del mar, aumento del nivel del mar y eventos extremos. He destacado en rojo aquellos que son de alta relevancia para huracanes y marejadas ciclónicas. En la esquina inferior derecha, entonces tenemos la historia de los pasados 20.000 años en términos de anomalías de temperatura y en términos de aumento del nivel del mar. Esta es una gráfica modificada por este servidor a partir de Ramsdorff, que es uno de los científicos del Potsdam Institute de Alemania. Y podemos ver que la última vez que hubo un aumento de 1 grado centígrado en la historia reciente, digamos de 20.000 años, tomó 1.150 años aumentarse ese grado centígrado, con las concentraciones de dióxido de carbono experimentadas. Sin embargo, acá podemos ver que en los pasados 100 años únicamente hubo un 1.1 grado centígrado. Y a eso es a lo que nos referimos, la preocupación de este crecimiento exponencial de cómo estos gases de invernadero están concentrándose y se van convirtiendo pues en esa nueva capa, ¿verdad?, de retención de calor atmosférica que tiene todas las consecuencias que ya venimos experimentando. A nivel local, en Puerto Rico, entonces, desde el informe que les mencionaba del National Climate Assessment para el Caribe, ya desarrollamos unas proyecciones al 2100, una baja, que sería el mejor de los escenarios, es de que incremente únicamente 2 pies el nivel del mar. Un escenario intermedio de que aumente entre 3 y 4 pies, y un escenario extremo de que aumente entre 9 y 11 pies. Todo esto depende de cómo la población, que ahora mismo está en 7 algo billones de habitantes, se comporte en términos de crecimiento poblacional, pero también en términos del tipo de consumo de recursos y el tipo de combustibles que utilicemos para producir energía y movilizarnos a través del planeta. Esta gráfica entonces nos demuestra algunos niveles de vulnerabilidad y aspectos relevantes de lo que sería la atención al cambio climático. Sabemos que 40% de la población mundial vive en las costas. En los puntos verdes demostramos cuáles son las grandes ciudades del planeta, y la mayoría de ellas se encuentran en las costas. 54% de la población vive en ciudades, donde se consume cerca de 70% de la energía mundial y se emiten cerca de 75% de los gases de invernadero. Es decir, que en las ciudades tenemos mucho trabajo que hacer en términos de cambios de patrones de consumo, tipo de medios para movilizarnos y particularmente para generar la energía que se consume en esas ciudades. La proyección es que para el 2050 la población mundial, el 68% de ella va a estar viviendo en ciudades. En Puerto Rico, por otra parte, tenemos unos datos similares para la costa. 61% de nuestra población, los sistemas de generación de energía eléctrica, los sistemas de producción, abasto y distribución de aguas, así como
los 11 aeropuertos, los puertos, millas de carreteras, puentes, etcétera, se encuentran en las costas. Lo que estoy es tratando de construir el caso de que marejadas ciclónicas, aumento del nivel del mar y alta concentración de infraestructura, comunidades e inversión en áreas vulnerables es pues algo que puede ser un llamado a algo muy complicado, por no decir otra palabra, pero que demanda nuestra atención inmediata. Esas estadísticas las podemos ilustrar acá con fotos. Entonces podemos ver aquí el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el área de Isla Verde, Punta Las Marías, Ocean Park, áreas muy bajas, Puerto Nuevo, etcétera, el área de Isla Grande, la área portuaria, Aguirre, todos a muy poca elevación sobre el nivel del mar. Una de las preguntas más comunes cuando hablamos de cambios climáticos es, ¿y los huracanes? ¿Van a ser más intensos? ¿Van a ser más frecuentes? ¿La distribución se va a ampliar? ¿Le va a llegar a Nueva York? ¿Le va a llegar a New Jersey? Pues ya Sandy llegó y fue un embajador de estos temas a nivel de los Estados Unidos y del Congreso, y quizás esto ha alertado más sobre la necesidad de una atención temprana, de prepararnos, de tomar decisiones en materias de uso de terrenos, de adecuación y de preparación de nuestra infraestructura para atender estos fenómenos que ciertamente sí van a ser más frecuentes y ciertamente sí van a ser más intensos. Ya de hecho lo son. Aquí vemos pues la temporada del 2017 es uno de los ejemplos, donde tuvimos a Irma, a José y a María muy seguiditos en escasos meses aparte, semanas en algunos casos, y los efectos e impactos que tuvieron en el Caribe, tanto en las islas como en la Florida. Cuando salimos luego del huracán María, esto fue lo que encontramos, asociado particularmente a la marejada ciclónica que elevó el nivel de las aguas, al viento que generó un oleaje, obviamente muy fuerte, asociado a un huracán categoría 4, y produjo grandes destrucciones, como podemos ver acá en Rincón, en Barceloneta, en Mayagüez, de Palmas del Mar, en Humacao, y este Punta Tuna en Maunabo, donde la elevación del nivel del mar pasó por sobre la barra de arena, inundó, el agua se mantuvo mucho tiempo en el humedal y todos esos mangles murieron. Estamos en un proceso ahora de discusión de alternativas de restauración. El área de San Juan, contrario a Barceloneta, Arecibo o a Rincón, tuvo inundaciones, pero no tuvo impacto directo de ese oleaje. Y eso fue gracias a esta barrera de corales que aún se mantiene en muy buenas condiciones y que aquí le podemos mostrar cómo es que funciona. Aquí tengo un video que, aunque es de julio del año pasado, déjame ver si veo acá. Vamos a ver si podemos aquí. Aquí podemos ver octubre, Mareja de los Muertos. Con un dron lo enviamos hasta allá, hasta la cresta del arrecife de coral. Ese es oleaje de 15 pies con un periodo o separación entre cresta y cresta de cerca de 17 segundos, rompiendo a esa distancia y protegiendo a la ciudad. Quiere decir que los arrecifes de coral son la mejor infraestructura de protección que tenemos en nuestras costas. Podemos también tener un mayor ancho de playas, que en este caso no lo vemos, y es debido a la construcción de estructuras verticales que impiden la acumulación suficiente de arena y la migración de la playa tierra adentro. Esto es lo que ocurrió en los espacios que no había construcción. Vemos el área de Ocean Park, último trolley, donde pues la inundación, la arena y el sedimento, el backwash asociado a estas
olas enormes que se produjeron en octubre, pero que las del huracán Irma y del huracán María fueron aún mayores, tienen sobre estos espacios. El doctor Miguel Canals de Caricus ha estado trabajando con nosotros muy de cerca, desarrollando lo que se llama un atlas de alta resolución sobre el clima del oleaje de Puerto Rico. Tenemos datos de los últimos 40 años y para el caso específico de María se demostró que hubo un 97% de atenuación de la energía de ese oleaje de ola significativa, que la ola significativa es el promedio del tercio superior del oleaje recibido durante un periodo de tiempo específico en un lugar. Oleaje de 30, 25, 15 pies fue atenuado en esa cresta de arrecife de coral. Si no invertimos en la protección, manejo efectivo, restauración de nuestros arrecifes de coral, estos arrecifes pueden sufrir un daño enorme y dejan vulnerables a esas comunidades, inversiones, infraestructuras que hasta el momento vienen protegiendo. Vamos a estar hablando un poco más adelante sobre eso al final, porque es importante que invirtamos en infraestructura natural. Yo creo que esa es la infraestructura del futuro. En relación a los huracanes y el cambio climático, históricamente, pues veníamos diciendo de que sí, estábamos notando y anecdóticamente que los huracanes parecían ser más intensos. Pues desde el 95 hacia acá hemos tenido un promedio de 15.2 tormentas con nombre comparado con lo que ocurría anterior a esto, que estaba alrededor de las 9. Quiere decir que estamos aumentando el número de tormentas y huracanes que estamos enfrentando anualmente. Por otra parte, si vemos la gráfica de la derecha, los huracanes categoría 4 y 5 han aumentado enormemente, mientras que los categorías 1 vienen disminuyendo en los 2 y 3. Y vamos a estar conversando un poco sobre qué puede estar ocurriendo. Desde nuestra perspectiva, el aumento en la temperatura superficial del mar asociado al aumento en la temperatura atmosférica es uno de los elementos que está convirtiéndose en mayor combustible para potenciar el desarrollo de huracanes más fuertes, más intensos. Las publicaciones del doctor Jim Cousin de la NOAA nos indican que además de ser más intensos, también se están desplazando más lentamente. Y al desplazarse más lentamente y ser más intensos, tienen mayor capacidad de hacer daño. Eso obviamente nuestros colegas continúan estudiándolo y compartimos esta información, pero es altamente preocupante y para ello nos tenemos que preparar. ¿A través de qué nos preparamos? Pues tanto en el Cuerpo de Ingenieros, en la Academia Nacional de las Ciencias, como acá en el Programa de Manejo de Zona Costanera y el Consejo de Cambios Climáticos, venimos trabajando en diferentes estudios. Pero particularmente reconocemos el valor, la importancia de trabajar en aquellos elementos naturales que ya rinden esos servicios ecosistémicos y producen un bienestar, una protección y una capacidad, una resiliencia ya construida a estos espacios costeros. Es decir, que tenemos que trabajar en términos de planificación y diseño. Hay una serie de herramientas, no voy a entrar en el detalle de ellas, pero recientemente con la Ley 33 del 2019 se creó el Comité de Expertos Asesores de Cambio Climático y se les encomendó producir el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia, el cual, por supuesto, además de tener los elementos a nivel isla, debe atender unos aspectos sectoriales que son fundamentales. Este es un plan que debemos apoyar y que es muy importante que se logre y se haga común para todos los que tomamos decisión, tanto en el sector público como en el sector privado. Les hablaba un poco de lo que yo he llamado la nueva generación de infraestructura de Puerto Rico y que debe contener infraestructura apoyada en el diseño natural o infraestructura combinada, híbrida.
Tenemos que enfatizar en las intervenciones en los arrecifes de coral, que ya vienen sufriendo por el aumento de la temperatura superficial del mar, la acidificación, la contaminación. Es decir, que tenemos un trabajo importante que realizar ahí y se están desarrollando algunas estrategias de intervención importantes con la Academia Nacional de las Ciencias y la NOAA. La restauración de los humedales, la alimentación de playas y la creación de dunas son otras herramientas naturadas de intervención de gran importancia para la protección de nuestras costas. Típicamente nos enfrentamos a lo que es la toma de decisiones, por ejemplo, con FEMA o con el Cuerpo de Ingenieros, de que las infraestructuras naturales, la inversión en humedales, en aumento de ancho de playas, dunas o en intervenir con arrecife de coral, tiene un costo muy elevado. Pero ya vimos que para el área metropolitana, el arrecife de coral, al cual no se le había invertido ni un centavo, desde el punto de vista de construcción, porque eso lo construyó la naturaleza, se ha ido degradando, pero deberíamos invertir en repararlo. Atenuó 97% de la energía de ese oleaje asociado a la marejada ciclónica y al huracán María. Quiere decir que para evitar el costo de desastres a futuro, deberíamos invertir en estos sistemas naturales y hasta mejorarlos. Una gran oportunidad que tenemos es utilizar los fondos de recuperación que, sumándolos y siendo bastante conservadores en nuestras proyecciones, podrían estar rondando los 80 billones de dólares. Tanto los fondos CDBG del Departamento de Vivienda Federal como lo que sería el plan de cambios a la Autoridad de Energía Eléctrica, los fondos de recuperación de FEMA, administrados estos procesos de solicitud y de gestión de recursos desde la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia del Gobierno de Puerto Rico, yo creo que es una oportunidad tremenda para incorporar esta ciencia, este conocimiento disponible en los procesos de toma de decisiones de dónde invertimos, cómo invertimos, a qué elevación sobre el nivel del mar invertimos, a qué distancia de los cuerpos de agua invertimos, y que la inversión, que podría no repetirse a futuro, de esta cantidad enorme de dinero, sea resiliente y quizás se convierta en el motor que potencie la generación de nuevas empresas, de nuevas inversiones, de nuevos empleos para Puerto Rico. Con eso finalizo lo que sería este primer segmento de la presentación y agradezco nuevamente a Ada y al Ecoexploratorio por habernos permitido compartir estos datos con ustedes. Ah, disculpa, está en mute. Ok, ahora. Perdón, ahora sí. Estabas mencionando sobre una infraestructura natural y algunas personas pues han preguntado a qué se refiere específicamente esa infraestructura natural, que podemos el ser humano emular lo que ha hecho la naturaleza. ¿En qué sentido? Sí, la infraestructura natural, la que ya existe, son los arrecifes de coral que atenúan la energía y pues protegen de cierta manera, aunque su función inicial no fuese esa, atenúan el oleaje que de otra manera llegaría con más fuerza a las costas, a las áreas desarrolladas. El ancho de la playa sirve para absorber la energía de ese oleaje y también es un elemento amortiguador que reduce el posible efecto
del impacto sobre infraestructura crítica, infraestructura pública, privada, en nuestras áreas costeras. Las dunas de la misma manera, y los humedales también en términos de control de inundaciones y de absorción de agua para que se reduzcan las inundaciones, ya que funcionan como si, un tipo de esponja que retiene el agua en ese espacio. Son lo que nosotros llamamos infraestructura natural. Ahora, sí podemos emularla, pero también podemos combinarla, porque cuando usted quiere proteger un edificio, entonces puede escoger batallar al mar directamente y construir una especie de búnker, un parapeto de concreto o de rocas justo en el borde de la estructura. Pero también puede ser un poco más sabio y tratar de combatirlo lejos de la estructura que usted quiere proteger. Eso es en materia de estrategia. Ahora, ¿cuánto cuesta? Y ahí es donde típicamente se tranca la decisión. ¿Y quién paga? ¿Y quién paga también? ¿Y quién paga? Sí, ciertamente. Por eso mencionábamos que esta inversión que se va a realizar con fondos CDBG y de FEMA podría ser una oportunidad tremenda para, uno, recuperar servicios ecosistémicos, mejorar y a la vez crear infraestructura híbrida, donde, por ejemplo, hay un proyecto que puede ser, si lo logramos financiar y que se construya, un éxito. El Arrecife de Condado. Es una organización sin fines de lucro, lo ha estado proponiendo. El Departamento de Recursos Naturales firmó un acuerdo de comanejo con ellos y ciertamente los fondos han sido la limitante para desarrollarlo. Pero el Arrecife de Condado sería una estructura diseñada con las mejores técnicas de ingeniería costera conocidas como un detached breakwater, ¿verdad? Como un rompeolas a distancia de la línea de costa, pero revestido con un material poroso de mayor rugosidad, al cual se le adherirían entonces especies resilientes de corales que le darían la rugosidad y le darían mayor fricción o reducirían la energía del oleaje incidente, y entonces tienes un beneficio de hábitat creado, tienes beneficio de disipación de energía, de oleaje que no va a estar impactando directamente, erosionando y afectando estructuras en la línea de costa, y tienes un área protegida donde hay menores ahogamientos en la costa. Así que cuando uno tiene los aspectos positivos de esa inversión versus el costo, típicamente la infraestructura naturada tiene unos grandes beneficios por encima de la infraestructura gris. Y en Puerto Rico hay especialistas en estas áreas, o sea, se está estudiando en la Universidad de Puerto Rico ese tipo de ingeniería, porque hasta el momento no conozco de programas en esa línea, ¿no? Bueno, no académicamente, pero sí la aproximación se ha realizado, porque nuestros colegas que trabajan con humedales, por ejemplo, en el Centro de Ecología Tropical Aplicada, la doctora Elvira Cuevas, los compañeros que trabajan en restauración de humedales, los compañeros que trabajan en ciencias marinas con la restauración de arrecifes de coral, lo están haciendo desde el punto de vista ecológico, pero realmente los servicios ecosistémicos, que eso sí, que esa es nueva infraestructura, yo trato de llamarla infraestructura natural, y we gotta mainstream it. Tenemos que hacer que eso se cuele y se convierta en algo cotidiano. Esa infraestructura es más efectiva, se da mantenimiento a sí misma, y además entonces tiene un valor añadido ecosistémico para hábitat para nuevas especies, y estéticamente es mucho más atractivo que un muro de concreto. Y lo pregunto porque estoy segura que hay jóvenes que ahora mismo nos están viendo y que tal vez esto puede resultar de interés y tal vez es algo que pueden perseguir en la universidad. O sea que según lo que estoy viendo tiene que ser un programa de ciencias marinas o de una combinación de ingeniería entonces con ciencias marinas para entonces ir dirigiendo esos intereses a estas áreas, ¿no? Sí, no, yo me he tomado el atrevimiento de meterme en el Departamento de Ingeniería Civil a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y en todos los cursos de cierre, lo que llaman el capstone, por los pasados 7 semestres,
le hemos estado presentando a los muchachos que se gradúan de ingenieros civiles que esta es una opción, que no necesariamente te tienes que ir con hormigón y acero, que también hay oportunidades de traer a los arrecifes de coral, a los humedales, a los manglares, a las dunas, a la ecuación, y puedes tener unos clientes muy cómodos con esa aproximación, porque desde el punto de vista estético va a ser también muy interesante, mucho más atractivo. Definitivamente. Te pregunto porque también dentro de esa misma línea me acaban de preguntar sobre la restauración de los manglares. ¿Qué recomendaciones y qué proyectos hay en esa línea ahora mismo en Puerto Rico? Los manglares, pues el Instituto de Taxonomía Tropical por años ha estudiado los manglares. Tenemos grandes conocedores del tema, como el doctor Ariel Lugo, la misma Elvira Cuevas que te mencionaba. La restauración de los manglares tiene que ser caso a caso, pero particularmente desde mi perspectiva, tienes que trabajar con lo que es la hidrología. Si conocemos cuál es el régimen hidrológico del área, si es, dependiendo de las especies con las que estás trabajando, cuáles son las especies que se afectaron, si necesitamos restaurarlos porque se afectaron, o si queremos crear áreas de manglares, o si queremos mejorar las condiciones, pues mejorar la hidrología del humedal, garantizar de que va a tener los requerimientos específicos de lo que vayas a sembrar y de las especies que vayas a sembrar, que no sean clones en su totalidad, sino que tengan diversidad genética, aunque sean de la misma especie. Rafael Rivera Morales me pregunta si pudiese ocurrir algún cambio significativo en este asunto de cambio climático, considerando la reducción de contaminantes que ha habido a nivel mundial a consecuencia de la crisis del coronavirus. Podría ser, pero muy pequeño. Y es porque justamente cuando mencionábamos cuáles eran esos gases invernaderos, hablábamos del tiempo de residencia del dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono no vamos a poder reducir su concentración atmosférica debido a que tiene cientos de años, casi 1000 años de tiempo de residencia. Ya hemos llegado a las 414 partes por millón y no hay vuelta atrás. Lo que podemos es, nuevamente, llegar a ese plató y tratar de aplanar esa curva también. Pero esa va a tomar muchos años. Y tal vez en ese sentido es bien temporero, porque tan pronto la vida comience a adquirir normalidad, o sea, la gente vuelve a las calles, la vida a la que estamos acostumbrados, es muy difícil cambiar los estilos de vida de las personas, y esa es una de las razones por las que enfrentamos tanto, o sea, que las personas no quieran ser parte de las soluciones del cambio climático, porque son cambios de estilo de vida. Dependemos de la energía eléctrica, dependemos del carro, dependemos de tantas cosas, plásticos, del uso de plástico. O sea, se puede hacer, igual que nos hemos acostumbrado a estar confinados dentro de nuestras casas para poder atender una situación de pandemia, créanme que se puede hacer otros cambios en el estilo de vida, pero claro, a veces hay resistencia. No, y fíjate, en relación a la pregunta del compañero, sí hubo un cambio notable en las concentraciones de óxidos de nitrógeno, que tienen un tiempo de residencia más corto, y sí fue muy, muy notable el que hubo una reducción dramática en esas concentraciones. En el caso de los derretimientos de glaciares, específicamente, esto puede cambiar la salinidad del agua, y especialmente cuando hablamos de las grandes corrientes del océano, especialmente en el Atlántico. ¿De alguna forma esto va a tener algún impacto en las costas de Puerto Rico? En las costas del mundo. El derretimiento de los glaciares y la pérdida de permafrost es una de las grandes preocupaciones de quienes trabajamos con el tema de aumento del nivel del mar. No solo que libera más dióxido de carbono atrapado dentro de ese hielo, sino que el hielo que está en tierra
no el que está flotando, icebergs o este tipo de hielo que está en el agua, sino el que está en tierra, la pérdida de los glaciares. Y el permafrost es incorporación de nuevos volúmenes de agua a la masa oceánica, y ese sí es ciertamente una de las grandes interrogantes y preocupaciones que existen. ¿Cuándo va a ocurrir y a qué razón va a ocurrir? Y de hecho, nosotros vimos en el verano del año pasado un gran derretimiento de Groenlandia, y eso se reflejó en muchas partes del mundo, ¿no? Sí, ciertamente hay muchas consecuencias de la pérdida del hielo en términos de la capacidad de reflejar luz, incorporar nuevos volúmenes de agua al océano, y las consecuencias particularmente para islas pequeñas de muy poca elevación sobre el nivel del mar, como las Bahamas, Vanuatu, Kiribati, Tuvalu, Marshall Islands, o para áreas deltaicas como Bangladesh o Luisiana, son muy preocupantes. Nosotros mencionábamos, tenemos 61% de nuestra población y gran parte de nuestra actividad económica e infraestructura crítica en los 44 municipios costeros. Definitivamente tenemos preocupaciones a nivel local, pero tenemos que elevar la voz y además ética y moralmente predicar la moral con propiedad para poder exigir que a nivel global se reduzcan estas emisiones. Ernesto, entonces, ¿cómo podemos, de cierta forma, controlar la construcción? Y ciertamente ahora mismo pues hay unas situaciones particulares a través de las costas. O sea, y aún si se construye, nosotros cada uno en nuestra conciencia, ¿cómo seguir entonces pensando de que vamos a poder tener, ¿verdad? Considerando el aumento en el nivel del mar, ¿hacia dónde tenemos que movernos con respecto a lo que es la construcción? Bueno, esas son recomendaciones que se le han presentado. Yo creo que se han tomado algunos pasos en la dirección correcta, de manera particular en la reglamentación sobre el permiso y uso de terreno incorporó unas áreas de riesgo en los mapas FERM de FEMA, que fueron adoptados por la Junta de Planificación también, como las nuevas elevaciones base para efectos de inundaciones y la toma de decisiones sobre cómo construir en estos espacios, ha incorporado en parte esta información. Sin embargo, creo que está pensándose todavía a muy corto plazo, y típicamente cuando uno invierte en una estructura, uno quiere que supere los 30 años de la hipoteca, uno quiere que pase de 30 años, por ejemplo. Entonces, el trabajo que se hace típicamente para determinar los niveles base de inundación sobre los cuales se evalúan y se autorizan, se condicionan los desarrollos en la costa, se apoyan en información del pasado. El Atlas 14 de la NOAA, por ejemplo. Y entonces se utiliza esa información y los modelos para presentar cuáles son las condiciones de infraestructura que se va a construir, no solo que se va a pagar, sino que se va a vivir, a utilizar a futuro. Nosotros, la información que le presentamos y la hacemos disponible a la ciudadanía, con el profesor Aurelio Mercado, se acaban de completar los mapas de inundaciones para categorías 1 al 5, que deberían ser la mejor referencia para apoyar toma de decisiones a nivel de gobierno y a nivel del sector privado. El individuo que va a comprar una propiedad debería examinar, mira, ¿cuál es la historia de este predio que quiero comprar o de esta estructura que voy a comprar? Pero también entonces debería pensar, ¿cuáles son las proyecciones de inundación asociadas a este predio, a esta estructura que voy a comprar? Y entonces tomar decisiones informadas a nivel gubernamental, a nivel privado y a nivel individual. Si pudiéramos entonces redondear en las recomendaciones para hacer entonces un Puerto Rico más resiliente. Yo sé que usted presentó varias de esas recomendaciones desde diferentes puntos de vista, pero a la persona común, ¿cuál es su mensaje? Pues particularmente como hablábamos del
de las marejadas ciclónicas y el aumento del nivel del mar y los impactos del cambio climático en las costas es dónde estoy, dónde van a la escuela mis hijos, a dónde va mami a la iglesia, por ejemplo. ¿Cuál es mi vida cotidiana? ¿Cómo, a través de qué vías transito? Y examine la realidad de estos espacios. ¿Es inundable? ¿Tiene oportunidades de mejorar su residencia, elevando algunos espacios, construyendo algunas mejoras en las cuales yo pueda hacerme más resistente a inundaciones, por ejemplo? ¿A qué distancia estoy de un área identificada como vulnerable a marejadas ciclónicas? Si tengo esa vulnerabilidad, no estoy muy próximo al mar, pero podría ser en caso de que haya marejadas ciclónicas afectado por ellas, tener mi mochila de preparación para que una vez se anuncie que viene un huracán, pues podamos tomar decisiones oportunas y salir mientras que pase el evento. Ese es para las marejadas ciclónicas, que sí son episódicas. El aumento del nivel del mar es permanente. Así que nuestro llamado es para los huracanes y las marejadas ciclónicas, preparémonos para actuar oportunamente. Tenemos suficiente tiempo de alerta. Ustedes nos preparan, viene saliendo desde Cabo Verde y a través de todo ese océano Atlántico nos viene informando de cuáles son las probabilidades de que nos llegue el evento. Eso es uno, pero para el nivel del mar es decisiones que se van a tomar para el mediano y largo plazo. Consultemos las proyecciones antes de invertir. Esta pregunta es muy buena y la iba a hacer, pero Pedro la acaba de poner por escrito a través de Facebook. Saludos, Pedro Matos Yabona, muchos saludos para ti. Él dice, luego del evento de subsidencia ecosísmica en el Cayo Aurora, en Gilligan, y ciertamente Guánica, Guayanilla y el área de Ponce, que sabemos que hubo ahí un hundimiento, ¿qué esfuerzos se están haciendo para observar los cambios de los ecosistemas costeros, específicamente en playas y mangles, y qué observaciones se han hecho hasta el momento? Yo sé que tú estabas trabajando con unos agrimensores, tenían unas estaciones de referencia. ¿Qué ha pasado desde el 7 de enero, cuando entonces ocurrió el temblor? Sí, es muy interesante la pregunta y es algo que nos planteamos. Obviamente no esperábamos ese evento de, bien sea licuación o subducción, pues los geólogos nos aclararán sobre ese asunto. La realidad es que sí hubo desplazamientos verticales negativos en esos espacios. Tenemos una serie de estaciones, se llaman unas estaciones centinelas, con altísima precisión de elevación vertical, a través de las cuales se están evaluando. Por ejemplo, el agrimensor Héctor Sanabria ha realizado unos análisis bien importantes, los ha compartido con nosotros. Junto a otros compañeros hemos estado estableciendo esas estaciones y lo que estamos es monitoreando, pero el desplazamiento fue real y lo que estamos es verificando qué desplazamientos adicionales pudiesen estar ocurriendo. Cuando tenemos un nivel más elevado del mar asociado a un hundimiento, es como si el aumento del nivel del mar hubiera ocurrido más rápidamente de lo que son las tendencias que conocemos. En el caso de los manglares, pues el manglar, mientras no exceda el nivel de los neumatóforos, que son pues unas estructuras de intercambio de gases que tienen los mangles, particularmente los negros, el mangle negro, y el mangle rojo, pueden todavía adaptarse a esa nueva realidad de elevación del agua. Otras áreas que pudiesen estar inundadas permanentemente y que dependen en un hidroperíodo de fluctuaciones entre aumento del nivel del mar, inundaciones por marejadas o por lluvias,
salitrales, etcétera, podrían verse quizás comprometidas, pero no hemos visto lo que ocurrió, por ejemplo, en Punta Tuna, en Maunabo, o lo que ocurrió en Jobos, en Isabela, donde sí fueron varios pies de elevación de agua que se mantuvieron en el espacio y hubo mortandades masivas de manglares. ¿Se pudo validar entonces las imágenes del satélite Copérnicus que habían establecido 5 a 8 pulgadas o se vio más o menos de lo que había establecido el satélite? Se validaron aquellas que están en tierra, sin embargo, y hay una controversia todavía, en el muelle de Guayanilla hubo un desplazamiento mucho mayor a lo estimado, pero como ese muelle tipo rompeolas es una estructura construida por el hombre, quizás un fallo en la estructura y no realmente es un bloque natural que se desplazó, sino que puede haber sido un hundimiento de la estructura, un asentamiento, etcétera. Pero tenemos los datos y los podemos compartir definitivamente. Ernesto, en una visita que hice con el doctor Víctor Huérfano a Gilligan, ciertamente ahí había más de 8 pulgadas de hundimiento. ¿Hay alguna medida específicamente de Gilligan? Que sepas. No. Podemos tener la medida, pero no tengo la medida previa. Quiere decir que yo tengo que tener un elemento de referencia para compararlo. Porque él estaba mencionando específicamente de que la forma en que ocurre, ¿verdad?, ese hundimiento, pues entonces es mayor hacia donde fue el epicentro y que hasta se podía estimar 3 pies. Claro, wow. Dentro del mar, o sea, no en la costa, o sea, que eso va en una pendiente hacia abajo. Y a mí eso siempre me resultó muy curioso porque esto es un efecto permanente. Igual que sí, lo que tú estabas mencionando del aumento en el nivel del mar por el cambio climático, es efecto permanente. Entonces, ¿cómo ahora se modifican los planes de desalojo para tsunami o los planes de desalojo por marejada ciclónica en una comunidad como por ejemplo el Faro en Guayanilla o en estas comunidades que están a lo largo de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, etcétera? Bueno, yo sé que la Junta de Planificación, a través de contratistas y grupos que colaboran de cerca también con los municipios, están trabajando en la revisión de los planes de mitigación multirriesgo. Yo creo que es fundamental que realmente se trabajen como multirriesgos estos asuntos, que cuando haya un terremoto sepamos que el sitio que seleccionemos para el establecimiento de un refugio no sea inundable, que tengamos otro tipo de vulnerabilidad asociada. Así que el que se trabajen los riesgos en manera, digamos, integrada, va a ser fundamental. No sé en qué estado se encuentren, pero para septiembre del año pasado, habían 50 de los planes estaban ya expirados, y eso también, si está en un plan expirado, limita la posibilidad de acceso a fondos a través de FEMA. Así que yo estoy seguro de que están trabajándolo, pero bien sea el municipio o si tenemos la oportunidad de comentarlo, bien sea para el proceso en su totalidad o a nivel específico, cada plan de municipio, contribuir a que esta información que existe y este conocimiento que existe sea incorporado a los planes y sobre todo que tengamos conciencia. Yo he trabajado varios planes con municipios y muchos municipios no tienen el personal suficiente para atender todo lo que nosotros quisiéramos que hagan en los planes. Tenemos planes de ordenamiento territorial, planes de adaptación al cambio climático, planes tsunami ready, planes de mitigación. Yo creo que se puede hacer un trabajo de analizar qué es común a todos esos planes y tratar de organizarlos en un plan operacional para que el poco personal que pudiese tener algún municipio por lo menos tenga algún tipo de visión estratégica de cómo reaccionar ante cada uno de estos eventos. Mira, Ernesto, hay muchísimas preguntas, o sea, cada vez que miro veo más preguntas y no nos da el tiempo. Hay algo, o sea, ahora cuando Recursos Naturales vuelva, ¿verdad?, en su operación normal, pero si no, pues
¿cómo te pueden conseguir? Por ejemplo, mira, nos están escribiendo. Saludos, Víctor Ramírez, bibliotecario de la Escuela Sebastián Pavón de Cabo Rojo. Vivo y trabajo cerca de la costa del Combate. Mucho se habla de los alcances de la marejada ciclónica. Pregunto, ¿una marejada ciclónica tiene menos alcance que un tsunami? No se pueden comparar y particularmente tendríamos que hablar de, para que en el combate hubiese un evento de marejada ciclónica importante, quizás el ojo del huracán tiene que pasar al sur de Puerto Rico. Y para que hubiese algún tipo de tsunami, también tendríamos que tener un epicentro de un sismo, de un terremoto, también en el área del Caribe. Así que, y no son comparables realmente. Cada evento es específico y en sí mismo debe ser así analizado. ¿Cómo hay algún plan para minimizar el daño de las marejadas ciclónicas en Cataño y Levittown luego del daño que provocaron los huracanes? Bien interesante. Puedo decir que sí, en términos de el estudio y las alternativas. Nos encontramos en el segundo año, finalizado el segundo año, de un estudio de 3 años junto al Cuerpo de Ingenieros para identificar las intervenciones que son necesarias para proteger y reducir los riesgos desde el área de Toa Baja hasta Isla Verde y también el área de Rincón. Eso es un estudio. El estudio no resuelve nada. Ahora, lo que sí nos acerca es a la fase de construcción y con el feasibility histórico, ese estudio completado, el Cuerpo de Ingenieros puede solicitar el presupuesto en Jacksonville para atender estas situaciones. Ninguna alternativa se va a tomar decisiones sobre ellas sin que haya participación pública. Quiere decir que en estos próximos meses se va a estar presentando lo que se conoce hasta ahora como resultado de estos estudios y las alternativas que se han considerado, pero la ciudadanía, las comunidades son sabias, pueden tener una mejor estrategia o ver que es un problema de alguna alternativa que se esté proponiendo. Por eso, entonces, esa participación ciudadana en estos próximos eventos de discusión de alternativas para atención de estos problemas a nivel costero va a ser fundamental. Eso lo estaríamos publicando ampliamente. Yo trabajo junto al Cuerpo de Ingenieros como co-líder a nivel estatal de esos estudios y en la medida en que tengamos consenso sobre las alternativas que se están presentando, pues tenemos más viabilidad y un apoyo robusto a que ante el Congreso la solicitud pudiese ser aprobada. Nuevamente, y una de las peleas que tengo con el Cuerpo de Ingenieros, no todo se resuelve con tabla estacado y piedras en la orilla. Tenemos que pensar en los arrecifes de coral, en la atenuación de energía, en la alimentación de las playas. Puerto Rico no puede sacrificar sus playas para proteger estructuras. No hay hoteles que vayan a traer turistas y particularmente después de estos eventos de coronavirus, si no tenemos playas. Más del 90% de nuestros hoteles dependen de ese recurso para atraer a su clientela. Así que tenemos que invertir en nuestras playas. Y para terminar, me dicen, el islote en Arecibo, ¿qué acciones, planes o leyes se han tomado en consideración para que sus residentes puedan prepararse o reubicarse para salvaguardar la vida de huracanes, terremotos o erosión costera? De esos planes a los cuales me refería. Yo entiendo que a nivel municipal y a nivel de la Junta de Planificación, estos procesos de revisión de los planes de mitigación que tienen que presentarle a FEMA y que los harían elegibles para ese financiamiento de inversión en infraestructura que fuese necesario, puede ser en algunos casos de protección o de reducción de riesgo, pero en algunos casos simplemente va a ser necesario que ciudadanos a nivel voluntario o por necesidad se muevan a otros lugares donde ya sea irreversible el impacto. En el área de caza y pesca, allá en Arecibo, tuvimos un evento en el 2018 bien curioso, muy parecido al de Ocean Park del 2019. Una playa se perdió casi por completo, sobre 100 pies de ancho.
y luego con inversiones en las fuerzas del oleaje que se aproxima a esta área. Ahí está tu playa de Ocean Park y la playa de Casi Pesca. Así que podemos tener mucha fe en los sistemas naturales. No son muy predecibles como quisiéramos, pero muchas de las respuestas en términos de protección de vida y propiedad se encuentran ahí en nuestros recursos naturales. Pues quiero decirte que hay muchísimas preguntas en cuanto a este detalle de restauración de corales. Ha levantado mucho interés incluso en niños de escuelas de 8º y 9º grado que quieren saber más. Así que los dirigimos a Ciencias Marinas en Mayagüez o Sí, que eventualmente te llamen al Departamento de Recursos Naturales. sí, definitivamente nuestro programa de arrecifes de coral tenemos unos compañeros talentosísimos y de gran calidad humana para atender a todos nuestros estudiantes y personas interesadas. Y pues sí hay unos científicos, tanto en ciencias marinas como en las agencias federales, muy interesados en trabajar este tema y en masificar el acceso a esta información. Y te quiero decir que tienes un voluntario porque Pedro Matos Yabona, que es el hijo de Israel Matos, dice que se apunta en esos estudios, así que tienes ahí ya una persona que te puede ayudar. Así bienvenido y saluda a su padre. Así mismo. Quiero saludar a las personas que han estado con nosotros desde San Juan, Bayamón, Juncos, Canóvanas, Juana Díaz, del Servicio de Extensión Agrícola de Head Start, Orocovi, desde Manatí, Santa Isabel y de Dallas y de Carolina del Norte. Bien. Así que un saludo muy especial a todos ustedes y un sinnúmero de escuelas que también del Residencial Luis Llorén Torres. Así que muchos saludos a todos ustedes. Les quiero dar las gracias al doctor Díaz por haber estado con nosotros en esta tarde, ilustrándonos, educándonos sobre este tema tan importante, que son nuestros recursos más importantes, nuestros recursos de las playas, por dejarnos saber, ¿no?, la importancia de la resiliencia de nuestras costas y que nosotros somos parte de la construcción de unas costas más saludables, ecosistemas marinos que son necesarios para la vida y sobre todo protegerlas contra las amenazas naturales.